El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos de vuelta también con nuestra agenda de invitados y vamos a hacer un enlace con Berenice Cordero. Ella es exministra de Inclusión Económica y Social y vamos a hablar sobre las reformas al Código de la Niñez que se tramitan en la Asamblea Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias, Cidad. Agradezco la entrevista. Muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias a usted también por su tiempo. Bueno, están en debate en la Asamblea Nacional las reformas al Código de la Niñez. Uno de los puntos que más polémica genera es el tema de la despenalización del aborto en casos de violación a las niñas. ¿Cómo usted ve y califica este proyecto? Bueno, muchas gracias. El Código de la Niñez desde el año 2003 es una ley potente, ¿no? Tuvo una capacidad enorme, pese a los cambios constitucionales y demás, de proteger a la niñez de este país. Entonces creo que la ley de 2003 realmente es un impacto importantísimo. Ahora bien, hay un contexto de reforma en la Constitución del 2008 que hace necesario que se armonice, ¿no?, esta ley preconstitucional del 2003 y que definitivamente se integren todas las garantías, especialmente relacionadas con las políticas, que de acuerdo a la Constitución del Ecuador son garantías de derechos. Esa es una de las cosas que no hay que olvidar. Entonces, lo que sucedió es que en el año 2017 la Asamblea Nacional conformó la Comisión AMPEPLA. Esta comisión tuvo que estudiar cerca de 42 casos masivos documentados de abuso sexual en establecimientos educativos. Entonces, ahí se pudo ver en toda la documentación que las autoridades no denunciaron, no ayudaron en la investigación, no protegieron a las víctimas, no dieron apoyo psicológico, demoras injustificadas también en el proceso penal y hasta 4 años para castigar, digamos, para aprender, no para detener a los agresores. Entonces, también está la consulta del 2018, el 73% de los ecuatorianos respondió afirmativamente para declarar, digamos, imprescriptibles los delitos sexuales. Entonces, esa fue la motivación, porque lo que hace AMPEPLA, la comisión está creada en el 2017, es plantear que se haga una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia vigente 2003, a efectos de que se integre claramente el problema gravísimo de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, al tomar esta decisión, se inicia el proceso de reforma. Claro que en 2017 hubieron también intentos de reforma sobre temas de coparentalidad, etcétera, que no lograron acuerdos sociales y políticos dentro de la Asamblea. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Esta ley que se propone tiene 4 libros. El libro 1 trabaja todo lo que son derechos y garantías y justamente trata de armonizar varias leyes orgánicas que tienen que integrarse para beneficio de los niños, niñas y adolescentes, y también las garantías. Ahí lo que yo veo es que se ha priorizado un enfoque preventivo para prevenir el embarazo adolescente, es decir, para prevenir todas aquellas prácticas nocivas como el incesto, la violación, etcétera, la agresión sexual que afecta gravemente a las niñas y adolescentes mujeres en el Ecuador. En el año anterior, 2019, la Fiscalía recibió, no en el anterior, porque disminuyó la denuncia, pero en el 2019 la Fiscalía recibió cerca de 650 causas semanales sobre violencia, ¿no? Varios tipos y violencia sexual particularmente. Y ahí ya podíamos ver cómo en el 2019 cerca de 480 casos se referían a violación de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la edad, ¿no? Incluso a niños menores de 2 años, niños menores de 2 años, ¿no? Entonces, el concepto fundamental es prevenir el embarazo adolescente, asegurar el derecho a la educación sexual para fomentar, digamos, toma de decisiones adecuadas. Es fundamental también el acceso a la salud sexual y reproductiva. Esto está en la Ley Orgánica de Salud del 2015. Entonces, este conjunto de elementos respecto a estos gravísimos delitos sexuales contra niñas, niñas y adolescentes, y particularmente las niñas y las adolescentes mujeres. El 89% de casos de violencia sexual se refieren a mujeres en distintas edades, ¿no es cierto?, en distintas etapas del ciclo de vida. Entonces, esta ley trabaja básicamente los conceptos de la prevención y los derechos de las víctimas. El caso de Paola Guzmán Albarracín, que ya sentenció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una respuesta también
que está dando este código justamente a estos planteamientos. Ahora, específicamente usted sabe que se producen cerca de 2.000 y más embarazos de menores de 14 años en el país. De acuerdo al COIP, esto es violación, es decir, esa es la decisión que tomó el COIP. Pero por otra parte también el embarazo adolescente, el Ecuador tiene los índices solo después de Venezuela, uno de los más altos de la región. Significa que justamente la falta de educación sexual obligatoria, la falta de acceso a los recursos de la salud pública para trabajar justamente temas relacionados con la salud reproductiva, la falta de la educación sexual, la salud sexual, son factores que están haciendo que la decisión del embarazo sea absolutamente temprano y las relaciones sexuales se están iniciando cada vez más tempranamente entre niños, niñas y adolescentes. De manera que el país necesita entender que esta reforma es fundamental y esos derechos se deben digamos, hacer realidad y materializar en una ley. Porque en el 2003, si bien aportamos, fíjese, en el año 2003, a que estos delitos graves como el abuso sexual, etcétera, que luego tipificó el COIP, en el año 2003, una ley muy avanzada, sin embargo, todos estos fenómenos relativos a la violencia sexual de las niñas, particularmente las mujeres adolescentes, no eran lo suficientemente visibles. Respecto al tema que usted señala, sí, efectivamente, en este contexto terrible de pobreza, cerca del 30% de las familias están enfrentando serios problemas de sus ingresos familiares, en este contexto de violencia, que es la otra pandemia que no se ha visibilizado dentro de los hogares, justamente por las circunstancias que provoca estas graves situaciones de privaciones económicas. Muchos niños dejaron de estudiar, el problema de la desnutrición, el trabajo infantil, que también aborda esta ley, esta propuesta de proyecto de ley. Son una serie de factores que también crean un marco de inseguridad para la desprotección de las niñas. Respecto al punto específico que usted plantea, efectivamente esta comisión votó e incluyó, Comisión Ocasional para tratar temas de niñez y adolescencia, así se llama, votó para incluir entre el informe para segundo debate que fue presentado hace 3 días a la Asamblea Nacional, incluyó una reforma al COIP para despenalizar el aborto en casos de violación de menores de 18 años. Esa fue la decisión de la comisión. Personalmente me parece que esto requiere un consenso político y social muy amplio. Ya va 2 o 3 ocasiones que la Asamblea trata este tema con resultados que no necesariamente se responden a las distintas posiciones que existen. Entonces, a mí me parece que es un tema que hay que discutir a profundidad, que se debe efectivamente debatir a profundidad y que tiene que tratarse de lograr un acuerdo social y político a que se reflejen las más diversas opiniones que tiene la sociedad. Aunque sí hay que decir que el estándar de derechos humanos que se establece en la Constitución, que se establece en el COIP en relación a la víctima, a estas particulares medidas de protección que requieren especialmente las menores de 14 años, que por violación se quedan embarazadas, la mayor parte es una familiar, puede ser el padre, el hermano, el abuelo, etcétera. Caso Puerto Quito, lo vimos hace unas 3 o 4 semanas. Entonces estamos hablando de un estado de indefensión de estas víctimas que no tomaron la decisión de embarazarse. Normalmente la pareja tiene el doble o triple de edad, 30 años, una niña de 10 años. Entonces, son estos elementos en los que hay que tomar conciencia, que hay que trabajar evidentemente prioritariamente la prevención. Y en segundo lugar, habrán elementos desde la perspectiva penal que eventualmente el país puede avanzar, pero considero que el énfasis de esta reforma está en la materia preventiva, contenida en el libro 1, el libro 3 de las políticas, y ya los aspectos relacionados con la materia penal van a referir como quizás otros elementos de la ley, discapacidad, etcétera, que hay que mejorar sustancialmente, etcétera, van a referir acuerdos políticos y sociales, un mínimo jurídico en el que y el máximo ético posible respecto a estos temas tan graves. Ahora, quisiera preguntarle precisamente sobre este último punto. Los menores de edad siempre estarían en un tema de caso de violación, porque no se entiende que un menor de edad pueda dar un consentimiento para una relación sexual. ¿Esto es así, exministra? ¿Y cómo funcionaría entonces? ¿Desde qué edad serían considerados ya la despenalización del aborto? Y considerando que las menores de edad estarían desde qué marco de edad en estas reformas, ¿sería desde los menores de 18 años?
Bueno, el consentimiento en relación a estas graves violencias como esta oprobiosa que es la violación es irrelevante, es irrelevante en el caso de la víctima, ¿no? El código, digamos, penaliza esta conducta, reprocha esta conducta entre 22 y 26 años, porque se considera un delito gravísimo. Entonces, no, en este caso el consentimiento, en el caso específico de violación, no es relevante, como en otros casos, por ejemplo, explotación sexual de menores de edad, la utilización de niños y adolescentes en la pornografía, etcétera. Esto ya lo vimos con reformas al Código Penal del año 2009, me parece. Ahí ya establecimos que el consentimiento de un o una menor de edad respecto a estos delitos sexuales gravísimos no es relevante. Es más, hay otros temas relacionados porque son varios delitos conexos que se producen, ¿no? Entonces no es relevante. Y normalmente el victimario es alguien que tiene autoridad sobre la víctima. Ahora, la pregunta específica que usted está realizando en este momento es si es que desde qué edad sería viable la discusión esta sobre la no punibilidad, sería así, del aborto por violación en caso de niñas y adolescentes. Yo creo, como le digo, Silvia, que el país tiene que avanzar en esta reflexión. Las soluciones no son solamente penales, las soluciones están relacionadas con la educación sexual obligatoria. No logramos todavía establecer ese como un objetivo nacional. Es decir, yo creo que más allá porque esta propuesta de código fortalece también la patria potestad, la libertad de los padres para educar a los hijos, pero siempre el tope mínimo, el piso mínimo son los derechos humanos, particularmente de las niñas, mujeres y de los niños también. Hay violencia sexual contra niños, pero prioritariamente son niñas. A mí me parece que en materia penal el país sí debe revisar este tema de 10 a 14 años en materia de punibilidad del aborto, porque francamente he conocido casos porque el país, el código, digamos, reprocha el aborto consentido en casos aparte con penas que dan privativas de 6 a 2 años. Es decir, así es. Y he conocido casos de niñas de 12 años, vivo cerca de un establecimiento para adolescentes, mujeres infractoras. He visto la realidad de niñas de 12 años que son madres y que esto hace, o las personas con discapacidad, mujeres con discapacidad severa, etcétera, que han sido sometidas a estas prácticas. La situación es complejísima y realmente el país no debe tener niñas que sean madres. Menos de 14 años es una condición muy delicada, ¿no? Y lo grave del asunto, Ciudad, le voy a decir, he visto las estadísticas que presenta Fundación Desafío y también el Ministerio de Salud Pública, es que en esos casos se producen hasta 2 embarazos sucesivos. Entonces estamos hablando que las violaciones no es que se producen una sola vez y se produce el embarazo, no, están en el marco del silencio de relaciones familiares en donde priman, digamos, estos intereses de los victimarios, estos privilegios. Entonces el país sí tiene que ir pensando también respuestas penales, pero esencialmente respuestas preventivas y asegurando estos derechos básicamente a la información sexual, al acceso a la salud sexual y reproductiva, las temáticas de prevención del embarazo adolescente. No podemos seguir con ese índice, son proyectos de vida que simplemente no pueden continuar y las mujeres adolescentes van asegurando su exclusión futura. Ahora, tal como está al momento este proyecto de reformas y de acuerdo a todos estos criterios y este análisis que usted nos ha realizado en estos momentos, me gustaría preguntarle, ¿considera usted que como se encuentra al momento el proyecto de reformas va a ayudar, va a ser positivo en el tema de la reducción de estas cifras de violencia, de abuso contra los menores y señalando que se ha enfocado, que tiene un enfoque también preventivo, pues nos ayudará a desarrollar ya políticas públicas más enfocadas hacia los menores? ¿Es positiva ahora? Mire, yo creo que la reforma es positiva, tiene cosas importantes, es bueno que se debata también, hay cosas, digamos, preocupaciones sobre el tema de discapacidad. Uno de los problemas es que no hay una ley orgánica de discapacidad especializada, la que existe trabaja temas de organización administrativa de la política y de los carnets, pero no los derechos de las personas con discapacidad. En los temas de movilidad humana tenemos una ley muy importante que protegió, justamente estuve trabajando en eso hace unos 2 años, a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. La protección de los niños fue un elemento sustantivo justamente amparados en esta ley de movilidad humana. Me parece que justamente uno de los aportes, hay varios aportes en la ley, pero quiero enfatizar justamente en estos, los derechos
que tiene una víctima violentada, una niña y una mujer adolescente. Los derechos de las víctimas tienen que estar explícitos porque van a afectar el procedimiento que se haga administrativo y también penal, en el caso de delitos sexuales, ¿no? Para que no ocurra lo que ya mencionamos en los casos de violencia en el sistema educativo. Entonces, del caso Ampeca, por ejemplo, emblemático, 41 niños, un solo profesor, que ponía cortinas negras. Es decir, estamos hablando de situaciones gravísimas del caso de Paola Guzmán. Creo que puede ayudar efectivamente a reforzar este enfoque preventivo, a reforzar los derechos de las víctimas, a que las autoridades actúen diligentemente, con, digamos, con decisiones reforzadas, con debida diligencia. Entonces me parece a mí que es una oportunidad importante y que vale la pena pues que el país debata, ¿no? Cerca de 20.000 niños también hicieron una consulta, hicieron sus demandas, está también varios niveles de participación, una ley que recibió en el primer informe que tenía tremendas deficiencias, recibió más o menos unos 3.000, 4.000 observaciones, es decir, que es una ley que ha estado 2 años, se la ha estado repensando, y también ha tenido dificultades la comisión, de hecho, para entregar el producto, digamos, más tempranamente, ¿no? Ahora, estas son decisiones ya en el nivel político, de consenso político y social, pero creo que es una oportunidad que tienen las niñas y las adolescentes mujeres particularmente respecto a sus derechos como víctimas y nuevas políticas que tipifican la violencia y la obligación de que se cumplan estas políticas. Prevención del embarazo es vital. El país dejó de invertir en prevención del embarazo, este gobierno anterior, y al mismo tiempo el gobierno anterior del señor Correa también eliminó la estrategia. Es decir, yo no entiendo, es decir, este tipo de decisiones no pueden ser ideológicas, tienen que apegarse a la base científica y tienen que apegarse también a los derechos que esta misma Constitución 2008 reconoce y otras leyes orgánicas que están pues estructuradas. Ahora, quisiera también preguntarle, cambiando un poco de tema, se habla también sobre las pensiones alimenticias. En la nueva reforma aparecen como régimen de protección económica y está señalando pues en el artículo 168 que los niños, niñas y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho, pero también se toma en cuenta las personas adultas de hasta 24 años. ¿Cómo se lee esta reforma de 24 años que demuestren que estén estudiando y también que demuestren que se les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y que carezcan de recursos propios y suficientes? ¿Cómo se lee esta reforma en este tema específico de las pensiones alimenticias que pasarían a ser de protección económica, considerando el tema de los 24 años que también ha despertado polémica porque, o sea, mucha gente pues señaló que estamos en una sociedad muy paternalista, que hasta qué edad, y otros en cambio por el lado de la defensa es como le voy a ayudar hasta que acabe la universidad, etcétera? ¿Cómo se ven estas reformas? Gracias. Respecto a ese punto, en este país cerca de 1 millón de niños niños y adolescentes, niñas reciben pensiones y alimentos. 97% de los casos son pensiones más o menos de $150, ¿no? Eso es el régimen económico que ahora se denomina así, que se establece a través del sistema SUPA, a través de una tabla, ¿no?, de pensiones que lo establece el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿no? Entonces, esa tabla de pensiones establece efectivamente el régimen de pensiones, ¿no? Uno de los temas que yo también he discutido, yo he sido invitada a participar de manera voluntaria y hacer ciertas recomendaciones. Obviamente no todas mis recomendaciones han sido acogidas. Dice, así son las leyes, es decir, se discuten cosas, uno puede recomendar trabajar con los asambleístas, pero no siempre se obtiene el resultado. A mí me parece que esta es una ley para niños, niñas y adolescentes hasta 18 años. Esa es la regulación. Ya, entonces a mí me parece que hasta 24 años es también una decisión complicada, porque esta ley, digamos, cubre aspectos relacionados con adultos, pero cuando se trata de discapacidad, por las deficiencias que existen en la ley de discapacidad, justamente, la ley de discapacidad lo que hace es formular cómo trabajar los carnets de discapacidad y cómo se trabaja, digamos, el CONADIS como rector de la política, pero los derechos, de acuerdo al modelo social de discapacidad, no están incluidos. Entonces, a mí me parece que esto hasta los 24 años
no corresponde al marco legal que está trabajando, que es la protección de niños hasta 18 años y situaciones particulares como la discapacidad, por ejemplo, para el caso de adopciones, etcétera. Entonces, esta es una de las, como estoy mencionando, Silva, es fundamental el régimen de pensiones de alimentos. Y ahí lo que se discutió en el año 2017 era que algunas personas creen que las mujeres deberían rendir cuentas sobre el uso de esos recursos. Ese fue un elemento que no se ha incorporado en nuestra reforma tampoco, que ya no fue aceptado en el año 2017. Y esta idea de que por decisión judicial se trabaje la coparentalidad obligatoria, eso también en muchas organizaciones de mujeres ya en el 2017 no se aceptó. Entonces son elementos que a mí, por ejemplo, me parece que hasta los 24 años yo creo que quizás podrá discutirse en algunos otros marcos legales de estos estándares, porque a mí me parece que el sistema de régimen económico, que también recoge una experiencia de 10 años, ¿no? Ahí Betty Amores hizo una reforma en el 2011 importantísima, cuando fue asambleísta, que dio lugar justamente al establecimiento de este régimen de protección económica. Entonces a mí me parece que no todas las familias, evidentemente, las condiciones del país son bien graves, 30%, me parece que vamos a entrar en un retroceso, ya estamos en un retroceso franco de pobreza, y me parece que las familias sufren varias tensiones respecto a este tema y hay opiniones muy distintas. Muchas gracias. Y ya para cerrar, solamente quisiera brevemente hacerle una pregunta. Usted fue parte del actual gobierno. Quisiera preguntarle sobre la salida reciente de los últimos ministros. Vemos un éxodo del gabinete del presidente Lenín Moreno. ¿Usted como parte detecta fallas tal vez en el área de comunicación o qué es lo que pasa? ¿Por qué no acaban de terminar ya el periodo que les queda? Gracias, Silvia. En la oportunidad que tuve por la confianza del señor presidente, tuve la ocasión de hacer importantes transformaciones en la política social, de protección a los niños y niñas, de protección social para las personas adultas mayores, etcétera. Entonces, más bien fue un tiempo creativo de decisiones importantes, tener estructurado la gestión del niño, ¿no? Entonces, se produjeron también circunstancias. En octubre del 2018 yo no compartí, tuve una oportunidad de entrevistar con Fabricio Vela clarísima a ese respecto en esos años, 2018, en octubre del 2018, estoy bien, ¿no? Fue en octubre, ¿no? Cuando hubo este levantamiento en Quito, etcétera. Entonces sí, yo no estuve de acuerdo a esta falta de consenso respecto a estas medidas económicas que se referían me parece que fue el decreto ejecutivo 883. Y yo manifesté pues mi discrepancia y pensaba que eso era materia de impacto social, de un pacto económico, de un pacto fiscal. El país no puede tomar decisiones sobre el tema de los subsidios, en este caso los combustibles, digamos de manera, porque afecta generalmente el funcionamiento de la economía y de los más pobres, porque aunque es cierto que se benefician sectores también muy ricos de la economía, los precios del diésel como estaban, evidentemente afectan y hay quienes tienen el privilegio de hacer funcionar su economía con esos precios de los combustibles. En esa oportunidad el presidente pues le pareció conveniente hacer un cambio y a mí también estoy de acuerdo, es así como funciona. Entonces estos cambios que se están presentando me parece que sí responden a ciertas discrepancias internas porque no se maneja apropiadamente o no se procesan esas discrepancias al interior y eventualmente también la comunicación no refleja apropiadamente el manejo de esas discrepancias y cómo se resuelven de forma homogénea, unitaria. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias, Nil. Un saludo a todos. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, hablando de las reformas al Código de la Niñez, pues un proyecto que está en este momento listo para segundo debate. Se ha priorizado el enfoque preventivo, 650 causas semanales de abuso de niñas, niños y adolescentes es lo que se registra en el país, según las cifras que nos dio la exministra, y por ese punto, pues precisamente hay que tomar, es lo que nos ha explicado, pues
diferentes legislaciones y acciones enfocadas a los derechos de las niñas y adolescentes, precisamente para protegerlos. Hay conceptos de prevención y también enfocados en los derechos de las víctimas. Hay además las cifras que nos ha dado es que son alrededor de 2,000 embarazos de niñas menores de 14 años que se están registrando en el país. 8 de la mañana con 11 minutos en la primera hora.